Capítulo 9. Pedro. La temperatura del lugar mejoró un poco. Escuché las olas del lago de Galilea, algunos graznidos de pájaros que supongo que eran gaviotas. Hasta creí que la brisa fresca me empapaba el rostro. Pero luego todo el entorno parecía estremecerse y los relámpagos comenzaron a sonar con tal intensidad como si alguno de los rayos estuviera a punto de caer cerca de mí. El vaivén de las olas hacía que la barca se meciera de manera violenta con la amenaza de hundirla de un momento a otro. Empezaba a preguntarme si podría ahogarme en aquella escena. Era tan real. Mis ropas ahora estaban empapadas y mi cuerpo iba dando tumbos de un lado a otro, corriendo el riesgo de que mi cabeza terminara estrellándose contra cualquier cosa. Caí al piso de la barca, pero no había nada a lo cual pudiera aferrarme. Mis manos y brazos parecían ser de tela, totalmente inútiles para afianzarme a algo, pero el dolor de los golpes era más que real. Era obvio que mi vida corría peligro. La tormenta amainó hasta que la luz del sol logró romper la oscuridad de la madrugada. Como pude, me puse de pie, verificando que ninguno de mis huesos estuviera roto. Me sentía como el héroe indestructible de alguna película de acción, aunque con el sueldo de un extra. Entonces me di cuenta de que la barca se encontraba atada a una estaca clavada en la arena de la playa. Miré a todos lados buscando a posibles testigos de mi bochornosa escena de pánico, pero para mi fortuna no encontré a nadie. Luego escuché un bostezo. Un tipo tosió poco antes de sacar su cabeza de debajo de una lona gruesa que seguramente el pescador usaba como vela. Su cabello lucía bastante enmarañado. «Ah», me dijo después de reconocerme, «¿eres tú?» «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté. «¿Por qué duermes en tu barca en vez de ir a tu casa?» Pedro se sentó en la tabla que la hacía de banco para remar. Se rascó con fuerza su cabeza sin muchas ganas de contestarme. Miró hacia la playa y luego a las olas del lago. «Me gusta estar aquí», sonrió con tristeza. «Creo que hay más paz en la turbulencia de un mar agitado que en el interior de mi casa». Hacía apenas unos días su esposa había venido conmigo para ver si yo podía convencerlo de regresar con su familia. La jornada con el Nazareno había terminado y no había razón para vivir fuera de casa. «Cada noche es lo mismo», se había quejado ella, preocupada. «Por la madrugada se despierta llorando de manera inconsolable». «¿Tienes idea de lo que le sucede?», Rebeca suspiró. «Pocos días después de que murió el maestro, Pedro regresó a casa. Me sentí feliz de tenerlo de vuelta, pero noté que algo en su espíritu había cambiado». «¿A qué te refieres?». Rebeca se restregó un poco las manos. «Es como si siempre estuviera triste». «¿Y quién no se sentiría deprimido después de todo lo que había acontecido durante esos días? Tengo miedo que termine como Judas». «No creo que se atreva tanto», le respondí. «Después de todo es un discípulo del Nazareno». «También Judas lo era y ya sabemos cómo terminó», me respondió ella. «Rebeca, ¿has tratado de hablar con él?». La mujer asintió. «Me dice que no sucede nada, pero sé que está pasando por una situación difícil». Rebeca comenzó a llorar. «Tengo la seguridad de que el alma le pesa más que el cuerpo». «Creo que estás exagerando». «No», Rebeca meneó la cabeza. «Sé que algo lo está molestando, pero no puedo discernir qué es. Lo veo ansioso, triste, como si todo se le estuviera viniendo abajo». Por alguna razón que nadie entendía, Pedro se había refugiado en la vieja barca. Quizás se enteró de que mi madre no estaba de acuerdo con que Pedro estuviera al servicio del Nazareno.
La angustia en el rostro de Rebeca era más que evidente. Era cierto que había razones de sobra para culpar a la suegra de Pedro, pero yo era testigo de que el carácter de Sara había cambiado en forma asombrosa. Ahora no solo se limitaba a orar por sus yernos y sus nietos, sino que hablaba de la misericordia que el maestro le había prodigado al sanarla. Después de aquella conversación con Rebeca, tuve que armarme de valor y preguntarle a Pedro de una manera directa qué estaba sucediendo con él. Por la manera que se estaba comportando, me resistía a creer que el ambiente en la casa de Pedro era tóxico. Me parecía que no estaba siendo honesto con él mismo ni conmigo. La facha que tienes es realmente deplorable, le dije. Creo que sería mejor que regresaras a tu hogar. Ya te dije que no hay paz en él, me insistió. Nunca había visto a Pedro de esa manera. Su apariencia me hizo recordar la imagen de aquel endemoniado de Gadara saliendo por entre las tumbas. Yo había notado que por las noches Pedro se dirigía a su habitación mucho después de que su familia se retiraba a descansar. Obviamente era el último en despertar, aunque los demás ya estuvieran laborando. Su carácter, siempre alegre, aunque a veces impulsivo y apasionado, había cambiado de una manera radical. ¿Puedo preguntar qué sucede contigo? No me pasa nada. No lo quise presionar, pero era evidente que Pedro estaba pasando por un tiempo difícil, aunque su espíritu machista no quisiera reconocerlo. Comprendí que no solo los latinos tenemos ese sentir, sino que es algo que está arraigado en el espíritu humano. Decidí quedarme a su lado, aunque su silencio se continuara prolongando por tiempo indefinido. Ya cumplí con tu orden, oímos la voz de su esposa interrumpiendo el silencio. Las manos de Rebeca estaban manchadas de sangre. Sin emitir palabra, Pedro bajó de la barca. Su esposa me hizo una señal para que lo siguiera hasta la casa. Cuando entramos a la cocina, había varios guisados que por la vista y el olor estaban más que suculentos. Pensé que el viejo pescador no los tocaría, pero probó de todos. Por un momento hasta creímos que iba a reventar. Su esposa y él permanecieron mucho tiempo abrazados. Por favor, dijo ella, no lo dejes solo. Ella debía continuar sus labores cotidianas y yo había sido elegido para ser la niñera de Pedro. Después de la comida, el alma del pescador había revivido. Como bien decimos en México, panza llena, corazón contento. Salimos al patio donde sus nietos jugaban. Calculé que eran alrededor de las 9 de la mañana. Entonces escuchamos el canto de un gallo. Quizás el animal se había desvelado o tal vez su reloj interno se había atrasado, pero emitió el sonido habitual conforme a su naturaleza. Pedro comenzó a caminar deprisa rumbo al monte. Yo lo seguí sin poder comprender la reacción del pescador. «¡Espera! ¡No vayas tan rápido!», le dije, quejándome. «Entonces no me sigas». Pedro tenía razón, pero yo sentía la obligación moral impuesta por su esposa sobre mí en relación a cuidarlo. La cuesta era bastante difícil de escalar, pero al ver a un hombre entrado en años con esa clase de fortaleza física para subir con relativa facilidad, me dejó en franca vergüenza. Desde ese lugar vi que algunos hombres se aproximaban a la casa de Pedro. Me imaginé que eran algunos de sus amigos, quizás invitados por Rebeca para tratar de animar a su esposo, pero tuve la sospecha de que Pedro deseaba evitarlos por alguna razón, cuando él aceleró su paso. Lo alcancé cuando el viejo pescador ya estaba sentado en una roca mirando en dirección al mar de Galilea, y las lágrimas descendiendo por sus mejillas. «Han venido a verte», le dije. «No puedes ser grosero con ellos e ignorarlos». El viento era el único sonido que pude escuchar durante varios minutos. «Nadie puede entenderme», dijo él sin dejar de llorar.
¿Y cómo podremos entenderte si no abres tu corazón? Nos estás castigando a todos con tu silencio. Pedro alzó su mirada hacia más allá del lago. Abandoné al maestro, musitó. Soy un cobarde. Siempre consideré a Pedro como un hombre débil, pero nunca lo taché de ser cobarde. La noche en que habían capturado al maestro, Pedro fue el único que había estado dispuesto a defenderlo, incluso sabiendo que podrían matarlo por haberse atrevido a cortarle la oreja a Malco, el sirviente de Caifás, el jefe supremo de los sacerdotes. Esa noche, continuó diciendo Pedro, supuse que yo podría tener el privilegio de morir por él, pero el terror de enfrentar la muerte se apoderó de mí. Entendí su temor, vergüenza y condenación. Muchas personas que se consideran seguidoras del Maestro ni siquiera han estado dispuestas a vivir por el Nazareno, mucho menos a morir por él. Comprendí que es fácil levantar nuestros dedos para señalar las faltas y pecados en otros, pero no toleramos que otros nos critiquen aun cuando tengan razón para hacerlo. Bueno, le dije, no fuiste el único en abandonarlo. ¿Por qué crees que tus amigos están aquí? Señalé con mi dedo al grupo de hombres que se habían congregado en el patio de su casa. Pedro los miró tratando de sonreír. No me importa lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. No tengo que vivir cargando el peso de la culpa o vergüenza de los demás. Lo único que importa es lo que yo hice. Eso era cierto. Mis palabras no les servirían de consuelo. Supongo que tu tristeza es porque te sientes culpable por la muerte del Nazareno. Pedro solo alzó la cabeza sin dejar de mirar el horizonte. Sus gemidos estaban llenos de dolor y angustia, como si estuvieran a punto de agonizar. Siento tanta culpa en mi alma, me dijo, que ya no hay suficientes lágrimas en mis ojos para mostrar mi dolor. Asentí. Yo mismo era testigo de su angustia. Rebeca estaba preocupada porque frecuentemente perdía el apetito y eso era un síntoma de que algo muy grave estaba sucediendo en él. Muchas veces tengo ganas de llorar, me decía Pedro, pero no lo hago porque sé que no voy a poder detenerme. Tengo problemas para dormir y he dejado de tener interés por seguir viviendo. Eso era extraño en Pedro. Que un hombre fuerte y recio en su carácter me confesara eso me ponía a temblar. Al principio disfruté mi tristeza porque sentía que era una forma de flagelarme a causa de mi pecado. Pedro suspiró hondamente. Pero no me gusta sentirme así. Estoy avergonzado y lleno de dolor. Sé que Pedro estaba enfrentando frustración y enojo, porque sentía que nadie podría entenderlo. Quizás él tenía la sensación de que estaba más que solo en ese barco emocional. Para ser honesto, muchas veces yo mismo me sentí de esa forma, aunque las causas fueran diferentes. Ese tipo de depresión y soledad en la que no necesitas un consejo o una oración, sino una mano que se pose sobre tus hombros, o por lo menos saber que alguien está a tu lado. Algo que pocas personas logran entender. A través de la tristeza que Pedro sentía, pude comprender la experiencia de Job, al haber rechazado los consejos y las palabras molestas de sus amigos. Era cierto que sus frases estaban llenas de conocimiento religioso, pero eran palabras huecas por la falta de experiencia en el dolor. Los amigos conocían la palabra de Dios, pero Job conocía a Dios. Decidí permanecer en silencio. Si yo pudiera regresar el tiempo. Volvió a quedar en silencio por muchos minutos. No nos dimos cuenta que los amigos de Pedro habían subido hasta donde estábamos nosotros sin darle tiempo a evitarlos.
Voy a pescar, les dijo Pedro, levantándose enseguida de la piedra donde había estado sentado. Nosotros vamos contigo, dijo Felipe. Pedro ni siquiera le contestó, descendiendo aprisa hasta su barca. Tal vez la pesca sería una buena terapia para sacar a Pedro de su tristeza. El problema era que también venían Natanael, Tomás el gemelo, Juan y Felipe, que no sabían nada acerca de cómo pescar, incluyéndome a mí. Sin embargo, se agradecía la compañía, así que todos subimos a la barca y fuimos a pescar. A pesar de tener la ayuda de expertos pescadores como Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, esa noche no pudimos pescar nada. Tal vez la presencia de tantos novatos dentro de la embarcación no había sido la mejor idea. En cierta hora de la madrugada, cada uno de ellos expresó su tristeza y vergüenza por haber abandonado al Nazareno. La mayoría de los que estábamos allí llorábamos de dolor, con excepción de Pedro, que mantuvo sus mandíbulas con presión. La madrugada empezaba a desvanecerse. Las estrellas fueron obligadas a ocultarse conforme los rayos del sol aparecían en la región. Luego vimos que alguien estaba de pie a la orilla del lago, pero ninguno sabíamos de quién se trataba. «Amigos, ¿pescaron algo?», nos preguntó. «No», le respondió Santiago, visiblemente frustrado. «Echen la red por el otro lado de la barca y pescarán algo», nos gritó. Pedro estaba un poco reacio a obedecer, pero al final los discípulos hicieron lo que el hombre les había sugerido. Poco después no podíamos sacar la red del agua porque eran muchos los pescados. Tuvimos que remar para acercarnos a la orilla. Allí sería más fácil recoger la pesca abundante. «Es el Señor Jesús», le dijo Juan a Pedro. Sin hacer algún comentario, Simón Pedro se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró de inmediato al agua. Tuvimos que remar con fuerza porque todos deseábamos llegar a la orilla arrastrando detrás de nosotros la red llena de pescados, pues estábamos como a 100 metros de la playa. Cuando llegamos a tierra firme vimos que él había encendido una fogata con un enorme pescado encima y algo de pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús, sonriendo al conocer el hambre voraz de sus pupilos. Ayudamos a Pedro a arrastrar la red con sus 153 pescados hasta la playa. «Vengan a desayunar», nos dijo Jesús. Mientras comíamos, en tanto los pescadores inexpertos alardeábamos de haber sacado tantos pescados nuestra primera vez. También pude sentir un ambiente de vergüenza mezclado con alegría, quizás recordando la conversación que habíamos tenido en la barca durante la madrugada. Solamente Juan hablaba con la mirada puesta sobre el rostro de Jesús, pero Pedro no había pronunciado ni una sola palabra. Cuando terminamos de desayunar, Jesús apartó a Pedro para hablar con él. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro sin levantar su mirada. «Tú sabes que te quiero». «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos». El nazareno lo abrazó, obligando a Pedro a dar media vuelta para mirar hacia el lago. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?», Jesús volvió a preguntarle. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». La vista de Pedro continuaba clavada en la arena. «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas». Entonces Jesús lo tomó por los hombros, obligando a mirarlo a los ojos. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro comenzó a llorar. «Señor,
Tú lo sabes todo. Pedro hizo una pausa breve. Tú sabes que te quiero. He sido incapaz de amarte como es tu deseo. El nazareno sonrió. Cuida de mis ovejas. El nazareno y él comenzaron a caminar por la orilla de la playa. Entonces Pedro notó que Juan los comenzaba a seguir. Señor, él es el líder que tú necesitas. Después de todo, demostró que Juan sí te ama. Todos te abandonamos en la cruz excepto él. ¿Qué va a pasar con él? Jesús sonrió. Ocúpate por alcanzar los planes que yo tengo para ti. Tú sígueme. Pensé que el nazareno se desaparecería en ese mismo instante, pero regresó junto con Pedro y Juan. Durante 40 días nos demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándonos del reino de Dios. Uno de esos días volví a conversar con Pedro. ¿Cómo estás? Él me miró y sonrió. Era evidente que algo había pasado que logró transformar su interior de manera drástica. ¿Te refieres a la tristeza profunda que tuve? Asentí, arrepintiéndome enseguida por el temor de despertar al viejo Pedro. Luego del encuentro con el maestro, mi tristeza continuó pegada a mi alma como si fuera una garrapata hasta que aprendí a vivir esta situación, desbordándome en llanto en los brazos de Dios, a contarle a Él lo que sentía y arrodillado pedía su intervención. Yo levanté mi mano para hacerle una pregunta que cruzó por mi mente. ¿Quieres decir que tu tristeza no se fue de forma instantánea? Pedro suspiró. No, me contestó. A veces no es tan simple despertar a Jesús mientras duerme en tu propia barca, que parece que está a punto de hundirse. Pero persistí clamando a Dios, adorándole a pesar de mis tristezas. En los momentos más oscuros, en mis crisis más profundas, fue donde sentí el consuelo más dulce. Sabía de lo que Pedro estaba hablando. En mi propia experiencia había sido muy frustrante y molesto cuando alguien deseaba darme consejos sin haber pasado por el mismo sufrimiento. Más molesto cuando algún líder cree que por estar en un lugar de posición tiene autoridad para hablar al respecto, sin tener conocimiento de ello, alegando que lo único que necesitas es a Dios, o porque no saben orar y clamar, o porque dan por sentado que la calidad de tu relación con Dios es deficiente. Con mucha normalidad, se cree que la depresión o la ansiedad vienen por la falta de relación con Dios, pero en mi propio caso y en el de muchas personas, había sido todo lo contrario. Luego recordé algo importante y se lo pregunté. Antes de saber de tu tristeza, aparentabas ser una persona normal, sin problemas. ¿Y quién puede definir la normalidad de una persona? Pedro se rió. ¿Recuerdas que el único habitante con sus 5 sentidos en orden en la región de Gadara resultó ser el endemoniado? Con tal declaración, Pedro logró que mi cuerpo se estremeciera. Si esa era la normalidad en algunos, no deseaba conocer a la gente anormal. Aunque gracias a Dios mi situación ha cambiado mucho, continuó Pedro su conversación. En ese tiempo escuchaba comentarios de lo bien que me veía al haber perdido peso. No pude evitar reírme cuando Pedro agarró parte de sus lonjas que casi habían desaparecido. Trataba de aparentar que nada me sucedía. Nadie sabía lo que originaba que yo estuviera perdiendo peso. ¿Alguna vez te sentiste molesto? No me molestaban esos comentarios, porque nadie sabía que estaba tan roto por dentro. Como seguidor y discípulo del Nazareno,
eso no lo podía decir delante de nadie. Pero lo que había detrás de todo era algo muy diferente. Pedro suspiró. Así que ese es un pedazo de mi historia. Pedro me abrazó. Espero que mi conversación te sirva para que ames lo que tienes, abraces cada etapa de tu vida sin anhelar lo que tus ojos ven en otros lados, porque lo que ves es solo una pequeña parte de la realidad. A este punto, pareciera que para los que aman a Dios está prohibido padecer una enfermedad porque somos sus hijos. Y claro que lo somos. Pero no estamos exentos de enfrentar el sufrimiento en cualquiera de sus múltiples facetas y formas. Sin embargo, mucha gente elige encerrarse en su vergüenza y culpa, porque los mentores espirituales han puesto una carga extra al condenar a los enfermos, como si ellos hubieran elegido estar así. Existe tanta gente a nuestro alrededor pasando por lo mismo, y muchos de ellos no saben cómo enfrentar este problema. Otros no se dan permiso de erradicarlo. Rebeca y Sara vinieron juntos a avisarnos. Rebeca y Sara vinieron juntas a avisarnos que la comida estaba lista. Un día en que estábamos todos juntos, el Nazareno, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó que no salieran de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Yo pensaba que el curso intensivo de 3 años que el Nazareno les había dado a sus discípulos estaba concluido, pero en realidad la presencia del Nazareno aquellos 40 días estaba cambiando las vidas de esos 11 hombres, sin contar con los más de 500 seguidores que fueron testigos presenciales de su resurrección. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, decidieron hacerle una pregunta a Jesús. Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Jesús sonrió. Lo importante que quiero que sepan es que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Creo que ninguno de los discípulos del Nazareno esperaba recibir esa respuesta. Era evidente que aún no entendían que el plan del Maestro era mucho más grande que las ambiciones de poder temporal de los apóstoles. Después de esto, los discípulos vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió. Mientras eso sucedía, 2 hombres se aparecieron junto a nosotros. Los seres estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los discípulos no se percataron de su presencia porque estaban mirando al cielo. ¿Qué hacen allí mirando a las nubes?, preguntó uno de ellos. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. El resplandor que dejaron los ángeles cuando desaparecieron de nuestra vista hizo que yo cayera en medio de una especie de inconsciencia, aunque no perdí el conocimiento. Después de la experiencia que habían tenido en el aposento alto, noté que el semblante del rostro de Pedro era diferente, como si brillara. ¿Qué sucedió?, le pregunté. He sido perdonado, me dijo. ¿Perdonado de qué? Pedro suspiró, levantó sus ojos hacia el Gólgota y de nuevo me miró. Vivía en mi barca porque no toleraba escuchar el cantar de un gallo, me confesó. Cada vez que lo oía, mi alma moría y mi mente regresaba al mismo lugar. Ahora entiendo la razón por la que Rebeca había matado a todos los gallos en su casa. Esa había sido la orden que Pedro le había dado a su esposa sin entender el porqué. Mi vergüenza y mi dolor se han ido.
Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, mi alma habría vivido en la tierra donde hay silencio. Sí, sin duda el espíritu de Pedro había sufrido un cambio drástico que lo había convertido en un hombre diferente. ¿Sabes?, me dijo, la parte más difícil de todo este proceso de culpabilidad fue la lucha para entender que si Jesús me había perdonado, yo debía liberar perdón para mí mismo. Pedro volvió a sonreírme. Estoy pensando en volver a comprar varios gallos para celebrar que el perdón del Nazareno es realmente verdadero. Era evidente que él había sido transformado después del encuentro que había tenido con el Nazareno. No deberíamos de cerrar nuestro corazón a las personas que desean acercarse con la firme intención de ayudarnos. Y aunque estar a solas es bueno de vez en cuando, la frecuencia de soledad no lo es. También deberíamos procurar tener encuentros más frecuentes con el Nazareno, no solo por la emoción de sentirnos cerca de él, sino para ser transformados. Quien es perdonado en su presencia también es transformado en su interior. Es obvio que cuando nos exponemos a su presencia con honestidad, entonces los demás notarán que la gloria del Señor está en nosotros y que estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios.